A la plática le pusieron ecosistema de acción digital y, bueno, los puntos que vamos a ver es un recordatorio tantito de qué es o era Axien UHFR, de qué era el Axien analógico, que es Axien digital. Y bueno, la versión es los diferentes transmisores que tenemos, un poquito de los accesorios, cuáles son y así, y al final unos puntos que son pues, realmente las ventajas de tener Acción Digital y utilizarlo, ¿no? ¿Por qué pedirlos para nuestros shows o para aplicaciones, incluso como la de ahorita, que estoy hablando por medio de un Accent, ¿no? Entonces, ¿para qué Ujú. querríamos tener ese tipo de cuestiones, ¿no, Gus? Sí, así es, Pravda. Vamos a hablar un tanto de la evolución de los sistemas de gama alta de Shure, cómo es que también ha ido cambiando y compartir un poco las experiencias también que tenemos aquí, Pravda y yo, con el uso de estos sistemas, porque pues definitivamente te cambian la forma de trabajo. Exacto. Entonces, bueno, eh, ya es clásico mío de que en teoría debería de haber una foto. Entonces, bueno, mi nombre es Pravda Garza, soy desarrollo de mercado y especialista de producto para Shure México. Y está Gustavo, que le soporte técnico y hace también toda la parte de capacitación también para nosotros, para Shure México. Vamos a empezar con UHFR. UHFR está ya descontinuado, pero fue un equipo que, bueno, funcionó por los años de los años y al día de hoy, inclusive al día de hoy, el Rider sigue existiendo, Es un equipo, ¿no? Sigue siendo. sigue siendo, A sigue pesar de siendo que el está equipo. descontinuado, pues hay mucho equipo que está por ahí en compañías de renta y continúa entrando en riders. eh, Exacto, sí, lo podemos encontrar Muy común. aún en los Riders, ¿no? Y bueno, tenía muchas prestaciones. Digo tenía porque pues, bueno, está descontinuado a pesar de que todavía hay equipos dando vueltas por ahí, ¿no? Pero bueno, es un equipo que viene del UHF, que era otro equipo, los famosos UAS, que también por ahí todavía nos podemos encontrar en algunos lugares. R es de Reload, entonces como la versión actualizada, el UHF o los UAD, esos eran compatibles con Workbench 5. eh, tenían un multipin atrás y tienes que tener una como interfaz, un modemcito, una interfaz que se conectaba atrás con multipin y de ahí te conectas a la computadora. O sea, era todo un show ponerlo, pero ya en esa época funcionaba el Workbench 5. Después aparecen estos sistemas y bueno, ya son compatibles con Workbench 6, que pues ha evolucionado, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, se le van agregando cosas, se van quitando otras, o sea, va mejorando, ¿no? Pero este equipo, pues, era un sistema analógico que, bueno, vivíamos pensando y trabajando en puro equipo analógico. Este era el sistema más grande de la serie Pro de Shure. Tenía 60 MHz de ancho de banda y había cuatro bandas básicamente, ¿no? Que eran las Gs, que son alrededor 400, H500, J600 y L que va de 600 a 700, ¿no? Ujú. Esas eran las bandas que existían para este sistema. Y bueno, como vimos en el video, pues el espectro se divide en bandas, ¿no? Entonces, podíamos estar jugando con varios equipos y si teníamos unos INIs que trabajaban en banda G, por ejemplo, bueno, pues trabajábamos con equipos en H o en J, ¿no? Y ahí podíamos estar haciendo combinaciones de ellos. ¿Por qué también en bandas? Pues porque cada equipo
generaba sus intermodulaciones, que ya en otros webinars se ha platicado de ellas, o sea, ensuciaban también el espectro y podías meter tus equipos, pero siempre estabas limitado a cierta cantidad, ¿no? Entonces, tú podías ver que los manuales decían, no sé, voy a poner un ejemplo, 40 sistemas compatibles, pero en todo el espectro, ¿no? Bueno, no en todo el espectro, en todo el rango del equipo, o a veces decía combinando las bandas, ¿no? Con todas las bandas. Entonces, todo esto, pues es parte de los sistemas analógicos, ¿no? Lo podemos encontrar en dos versiones, en doble y en sencillo. Así el que está ahorita es doble, el sencillo nada más tenía un solo receptor, pero tenía algo muy padre. Estos equipos eran compatibles con los PCM1000. El PCM1000 tiene todavía una función que se llama point to point, punto a punto, ¿no? Lo que hace es que un INIR, para su llave, por así llamarla, su tonki se llama pilotón. Entonces, ese pilotón que baja ahí de los 19 kilohertz, ese pilotón se manda y es lo que hace que se encadene o se linkee el receptor con el transmisor. Bueno, cuando el receptor, el transmisor lo cambiabas a PTP, en vez de mandar el Piloton, mandaba un Tonki y eso hacía que abriera la llave del receptor del UHFR y tú pudieras mandar de un punto en donde estuviera el transmisor del PCM1000 al receptor del UHFR, ¿no? Entonces esa es una de las cuestiones que tenía este equipo y bueno, lamentablemente pues ya estamos, ya no funciona, ya no lo podemos utilizar de esta manera, que las tecnologías ahora son completamente diferentes. Otra de las cuestiones es que el cambio de frecuencias era manual. Eh, Muchos me dirán, bueno, es que lo podías hacer con Workbench, en el Workbench lo conectabas y le ponías cambiar frecuencia y se cambiaba, sí, pero el receptor. El transmisor no, el transmisor siempre tenías que ir por él, hacerle el cambio de frecuencia y regresar. Entonces tenías que tener dos micrófonos, ¿no? Uno, el main y el spare. ¿Qué pasa después? Bueno, pues aparece el Accent analógico, Accent a secas, que también ya está discontinuado. Este Accent ya empieza a tener una evolución ya en concepto y en todo, y bueno, está diseñado para entornos complicados, ¿no? Se empieza a saturar el espectro radioeléctrico de la banda UHF, y bueno, pues entonces ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿En dónde vamos a empezar a trabajar? Pero todavía el sistema era analógico. Su transmisión es analógica, le ponemos un sistema híbrido porque, bueno, ya hay con una conectividad con todos los equipos, que lo que hace es tenerlos en red, ya tienes un access point que se comunica con los transmisores, pero la transmisión y el audio sigue siendo analógica, ¿no? También está segmentado en bandas y también traía sus bandas, la G, la H, la J y así. Entonces podía tener con todas esas bandas juntas, bueno, tenías 228 MHz de ancho de banda, ¿no? Que es el total, pero realmente estaba segmentado, ¿no? El receptor podía ver todo, pero tú tenías que tener un micrófono de una banda en específico y seleccionar qué banda es lo que va a ver, ¿no? Y algo importante es que este sistema ya empieza a pensar, por así decirlo, en el rollo de coordinación, tal cual, coordinación de frecuencia, y ya tiene el AXT600, el Spectrum Manager, que es el gerente, el que va a estar administrando todo el espectro, y también Workbench, ¿no? Entonces, eh, ya empieza a trabajar de unas maneras que, aunque no lo creamos, ya venía trabajando el Wi-Fi y todos los sistemas de datos, ¿no? Esto es un concepto que se aplica por primera vez en micrófonos inalámbricos. Y tenía unas, unas cuestiones que se llaman perfiles,
por ejemplo, tú entras al Workbench y le decías, bueno, yo quiero que me coordines con el perfil, o sea, con el ancho de banda y con la selectividad de Axis, ¿no? O quiero que me calcules tú, porque los micrófonos de UHF eran compatibles con el receptor de Axis, ¿no? Entonces tú le dices, bueno, quiero que me calcules con un perfil como UHFR o un perfil como micrófono Axient. Pero al tener ya todo ese tipo de infraestructura, ya permite tener compatibilidad con todos los equipos de Shure, con todos, y también con equipos de otras marcas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que genera esto? Pues que empecemos a tener más eficiencia en el espectro radioeléctrico y poder trabajar de manera mejor, ¿no? Bueno, porque pasa esto, pues bueno, una vez más la necesidad de tener espacio dentro de la banda de UHF y se ven los problemas, que es cada vez más televisión y qué es lo que está pasando, pues cada vez tenemos más celular y a los servicios de celular, como vimos en el video, pues lo meten o lo están metiendo ya en la parte de UHF también, entonces empieza a complicarse el asunto y las bandas como 800, 700 y ahora 600 que está en licitación, pues empiezan a comprometer, ¿no? Porque pues ya esas bandas se empiezan a licitar, se empiezan a rentar y pues ya es un lugar que está ocupado, que no podríamos trabajar. Cuando decimos que no podemos trabajar, no quiere decir que, por ejemplo, si yo ahorita prendo un micrófono en 800 y funciona, ya no lo puedo usar. Pero como ya está asignado y licitado, pues se convierte en un espacio ilegal para el trabajo y pues en teoría no podríamos trabajar ahí, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos estamos mudando? Bueno, 400 este, a 600, ¿no? En toda esa parte. Algo interesante es que eso que les comenté de que hace los servicios de Internet, por ejemplo, se llama radio cognitiva y esto se empieza a aplicar ya en el sistema de Axient, ¿no? En Axient análogo y en Axient digital. Pero, ¿qué es eso de radio cognitiva? La radio cognitiva lo que hace precisamente es hacer generar o crear la eficiencia espectral, o sea, que el espectro pueda funcionar hasta con lo más mínimo y da prioridad a algo que se llama usuarios primarios y después permite a los usuarios secundarios. Para nosotros, ¿qué sería un usuario primario? Un usuario primario es precisamente la televisión, por ejemplo, o los servicios de Internet. Son usuarios a los cuales tú no puedes por nada obstruir, no puedes crearles interferencia y precisamente tú al ser un usuario secundario, pues tienes que buscar en dónde entrar, ¿no? No tienes una prioridad, de hecho tienes limitantes en cuanto a transmisiones, en cuanto a alcances. Entonces, eso es básicamente algo que ocurre dentro de este concepto de radio cognitivo. Es un concepto que pueden buscar en internet y hay muchísima información y ya tiene mucho tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué más hace la red cognitiva? Está monitoreando todo el tiempo el entorno, y al momento de encontrar que hay una interferencia o algo, se cambia de lugar. Por ejemplo, nuestro propio router de Internet trabaja con el mismo principio. Cuando nosotros lo prendemos, el router está escaneando, escanea todo el tiempo y dice, a ver, hay tantos canales de Wi-Fi utilizándose, yo me voy a mudar y me voy a poner en donde menos contaminación, en donde menos tráfico hay. Cuando llega a haber tráfico en ese lado, de pronto se mueve a otro, ¿no? Eso ya se viene aplicando desde hace mucho y bueno, es parte de lo que hace el rollo este de radio cognitivo. Precisamente así trabaja Axie, ¿no? Tenemos el Spectrum Manager que todo el tiempo está monitoreando y cuando detecta una interferencia se mueve de lugar. ¿Por qué se va a mover de lugar y no se queda fijo? Bueno, porque da por hecho que nosotros somos usuarios secundarios, no primarios. Entonces los que nos tenemos que mover somos nosotros, no los demás, ¿no? Probablemente un ejemplo es que estamos en un espacio en blanco y de pronto prenden un canal de televisión. Bueno, pues no le voy a decir a la tele que se mueva, el que se va a mover soy yo, ¿no? Entonces esa es parte
del concepto, tomar decisiones y asignar la mejor frecuencia y todo el tiempo estar monitoreando ese espectro para que no tengamos ningún problema, ¿no? Eh, Gracias a eso nace Accent Digital, que ya es la actualización de Accent analógico y sigue implementando esto, pero ahora ya todo con portadoras optimizadas, al ser digitales, dejan de generar intermodulaciones, podemos tener ya lo que llamamos alta densidad, que es manejar una potencia muy baja y meter todavía muchos más canales de micrófonos en un pequeño espacio. Podemos calcular frecuencias de respaldo y algo importante, todo el tiempo estar monitoreándolas por si en algún momento algo ocurre con ellas, también descartarlas, ¿no? Tenemos todos nuestros sistemas en red, tanto el Accent analógico, el HFR, los PCM1000, un ULXD, un QLXD, o sea, todos los equipos ya están en red, entonces está viendo el entorno en general, no nada más un solo dispositivo, ¿no? ¿Qué otra cosa tiene importante? Bueno, tenemos que puede, gracias al Spectrum Manager, tomar una decisión al llegar, hacer nuestro primer escaneo, generamos nuestras frecuencias y todo, nosotros estamos seguros de que el equipo va a tomar la decisión cuando sea necesario de cambiar la frecuencia. Obviamente nosotros le tenemos que decir a partir de qué parámetro, pero una vez teniendo esa parte cubierta, el equipo es completamente autónomo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y por eso hacemos mucho hincapié en todo este rollo de Accent Digital, porque tiene mucha tecnología en en la parte de atrás, ¿no? ¿Qué transmisores? ¿Qué transmisores son los que ve Accent? Accent Digital ve los transmisores AD y los transmisores ADX. AD es Accent Digital, los Accent Digital a secas, esos son transmisores digitales que tienen la propiedad también de poder trabajar en alta densidad, pero no tienen cambio de frecuencia. Todo lo que vean con X es que tienen cambio de frecuencia, ya sea manual o automática, pero eh, tienen cambio de frecuencia. Entonces, el propio receptor, tal cual, puede ver dos tipos de transmisores sin tener que tener equipos diferentes en cuanto a la recepción. Es la misma, la modulación es la misma, se comunican igual, ¿no? Entonces, los transmisores AD, acuérdense que es un transmisor digital que puede trabajar con modo estándar, que es potencias de 10 y de 35 miliwatts, de 2 también, pero es un ancho, una selectividad estándar, y el ADX, que es una selectividad mucho más pequeña y baja la potencia para poder meter más equipos. Ventajas de estos, acuérdense que no generan intermodulaciones y precisamente podemos meter muchos más equipos. Aquí está, ahí no se los puse, pero también está el ADX2FD, que es el micrófono de mano. El FD es un micrófono que tiene dos transmisores de audio de RF y uno de control remoto. Entonces, tú estás mandando dos señales de audio, de RF con audio, pues, y tienes dos canales. Y si llega a haber una interferencia en uno, bueno, el otro siempre está funcionando y también se cambia de frecuencia el que se interfiere, ¿no? Los que están así, el ADX1 y el ADX2, esos tienen una transmisión y un control. Entonces ese cambia y siempre está trabajando sobre el mismo canal de recepción. ¿Qué tenemos después? En general, el panorama del ecosistema, como está todo conectado. Tenemos el AXT600, que es el Spectrum Manager, el que va a estar todo el tiempo monitoreando el entorno, que está conectado en red con el receptor. Si es un receptor cuádruple, hay doble, acuérdense. Solamente hay doble y hay cuádruple. Y esto a su vez está conectado al Showlink, que es un punto de acceso, un access point que trabaja en un protocolo que se llama Zigbee, que Zigbee tiene un ancho de banda mucho más pequeño que Wi-Fi. Eso hace que puedas meter más canales de Zigbee dentro del espectro de 2.4
tiene otras especificaciones muy diferentes al Wi-Fi, al Bluetooth, o sea, puede convivir mucho mejor para este tipo de equipos. Normalmente el Zigbee lo utilizan para todo lo que le llaman domotecnia, que es la automatización de casas. Que rápidamente, ¿qué es eso? El Zigbee tiene la propiedad de siempre estar conectado, pero de dormirse. No sé si me pueda explicar eh, eh, en ese punto, pero siempre está conectado con su transmisor, con su micrófono, vía control remoto por medio de Zigbee, pero en el momento en que no es necesario tener un cambio de frecuencia o algo, se duerme. Eso hace que no haya consumo de energía, no haya consumo de datos, pero en el momento en que haya un, una interferencia, se despierta, manda el comando y se vuelve a dormir. Entonces, eso nos ayuda a que la parte del espectro, si hay Wi-Fi, si hay Bluetooth, por ejemplo, trabaja parecido, pero todo el tiempo está despierto. Por eso lo utilizan para los audífonos, porque todo el tiempo está conectado al audífono, todo el tiempo está mandando datos, todo el tiempo está consumiendo energía y pues ahora sí que su consumo de datos es mayor, ¿no? Y por eso se prefiere utilizar Zigbee para la parte del control, porque no tiene que estar todo el tiempo despierto, sino solamente cuando es necesario, ¿no? Ese se conecta a los micrófonos, a los transmisores, cuando es necesario un cambio de frecuencia, les manda la nueva frecuencia, se cambian y la frecuencia de backup se les pone a ellos y la que estaba mal se queda monitoreándose dentro del Spectrum Manager para ver si fue una interferencia pues momentánea o una interferencia que se va a quedar ahí y degrada y ya no utilizamos más esa frecuencia, ¿no? Esto es un pequeño esquemita rápido de cómo está interconectado todo, ¿no? Para que vean que es un sistema completo si queremos que esto funcione como un sistema autónomo y haga cambios de frecuencia automática. También dentro de los transmisores tenemos ya las opciones de tener unos accesorios que son los talk switch. Estos talk switch lo que hacen es, de cierta manera, interrumpir el audio principal, canalizarlo a un audio secundario y tener una comunicación, un ejemplo, con el ingeniero de monitores, ¿no? Por ejemplo, si tenemos el cantante que está, ahora sí que el cantante principal está haciendo su show, está cantando y todo, aprieta el botón, interrumpe el audio que va hacia el PA y lo canaliza hacia otro canal, por ejemplo, o por dar un ejemplo, hacia otra salida. En la consola sería otro canal. Y ya nos daría instrucciones. Oye, necesito que me subas más en mi voz, ¿no? O quiero más reverb en mi monitor o en mi NIR, ¿no? O sea, ya podría, este, de darnos instrucciones, al soltar el botón, vuelve a entrar al PA, ¿no? Entonces es una forma muy práctica de tener comunicación con nuestros artistas y que cada vez nos sientan más, pues que lo estamos apoyando más, ¿no? Porque ese es un problema que luego existe, ¿no? Que no nos, eh, que sientan que estamos ahí, pero que no lo estamos atendiendo. De esta manera, ellos siempre van a estar seguros de que estamos ahí atrás de ellos, ¿no? Cuidándolos. Está el talk switch para el FD, el micrófono Frequency Diversity, el ADX2. Hay que ponerle una batería, pero bueno, se pone entre el cuerpo del micrófono y la cápsula, se desatornilla, se atornilla ahí, se pone en medio, se pone la batería y bueno, se configura el Axien, el receptor para que pueda funcionar y eso es todo, ¿no? O sea, tú puedes estar ahí ya recibiendo instrucciones, ¿no? Y por último está el talk switch, que es de mano, ese es ahora sí que del tamaño de una plumita, para el transmisor ADX1. O el AD1, ¿no? Una pila de AAA, una AAA, se le pone y bueno, se configura y al apretar el botón es cuando canaliza la señal a otra salida, sueltas el botón y ya tienes el audio principal, ¿no? ¿Para qué utilizaría por ejemplo? Por poner un ejemplo,
Si tú eres un presentador, estás haciendo ahora sí que una presentación y de pronto necesitas decir, oiga, pásame a la siguiente diapositiva, ahora que nos están dando, por ejemplo, a las 7 de la noche nos están diciendo cómo está todo el rollo del coronavirus y demás. Normalmente pues escuchamos que, y la siguiente diapositiva, y en la siguiente diapositiva, bueno, para que no suene eso, apretarían el botoncito del talk switch, escucharía nada más el de la consola, la siguiente diapositiva, lo suelta y la producción se vería mucho mejor, ¿no? Eso es una aplicación para cual lo podremos utilizar. Eh, Accesorios, combinados y antenas recomendadas para estos sistemas. Está el UA845 Ultra Wideband. Tiene 5 rangos de frecuencias seleccionables. Aquí en México utilicemos el de 470 a 960, que es la parte de UHF, ¿no? De hecho, en Japón hay uno de 1240 y así, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos existe UHF, ULXD en banda VHF. Bueno, pues podríamos utilizar este mismo distribuidor para la parte de VHF, ¿va? Pero en el caso específico de México, bueno, vamos a utilizar la segunda opción, ¿no? Pero este es el distribuidor que es recomendado para este equipo. En cuanto a antenas, tenemos lo A874. Esta antena es para recepción, no es para INIRS. Esta nada más recibe la señal de los micrófonos y tiene un pequeño amplificador. Ese cuadrito que es un amplificador precisamente para compensar la pérdida de señal por la longitud del cable, ¿no? Entonces, esta es la antena recomendada. También podemos utilizar la de Domo, la HA8091. Esta es helicoidal, pero esta tiene un grado de cobertura más amplio, ¿no? Y por último, la OA 860, esta antena es dipolo, es omnidireccional, entonces esta, dependiendo la aplicación, es en donde la colocaríamos, ¿no? Pero estas son las antenas que son como más recomendadas para estas aplicaciones. Habrá quien me pregunte que si la que viene con el receptor es recomendada, sí también lo es, pero depende de la aplicación. Esto está más como para ya shows, ¿no? Que es lo que la mayoría de aquí hacemos. Por último, vamos a ver la batería recargable, la SB900A. Esta batería tiene un chip por dentro que todo el tiempo está monitoreando también la batería. Nos está mandando información de cuánto tiempo, no barritas, sino cuánto tiempo le queda de vida a la batería estando en uso. Hace que el efecto de memoria de la propia batería sea mínimo. Podemos tener una batería que se descargue nada más, no sé, 5% se descargue y la ponemos a cargar y no lo cuenta como un ciclo completo de carga, sino nada más carga del 95 al 100. Al tenerlo en carga al 100%, no se va a dañar la batería porque el chip detecta que ya está cargada y bueno, corta el suministro de carga y no se daña la batería. Esto nos da más de 5 años de uso de la batería y pues incluso puede vivir dentro del micrófono toda la vida, ¿no? Y en estas basecitas como el SBS 200, pues nada más colocamos, en vez de poner la batería como está en la imagen, ponemos todo el micrófono ahí y no hay ningún problema, se carga con todo el micro y ya nos olvidamos de estar quita y pon las baterías, ¿no? El SBC 200 es para micrófonos y body packs de la serie AD, incluyendo la parte de ULXD, QLXD, los PCM1000, todos esos funcionan con este cargador, ¿no? El cargador que es el SB C240, trabaja para las series de ADX, ¿ok? Hay uno específico para el ADX1M, que es el micro body pack, pero en específico es para el body pack y para el micrófono de mano, pero de los ADX, ¿ok? Y ventaja que tiene pues bueno, que lo puedes conectar a la red y estarlo monitoreando también en Workbench, ¿no? Entonces puedes ver
que si la batería se calentó, que el estado de la carga, cuántos ciclos lleva, o sea, el health de la batería, ¿no? Y tenemos también el cargador LCBC 800, que se carga por las baterías de las SB 900, pero carga 8 al mismo tiempo, ¿no? Y el rack, que es el SBRC, es Shure Battery Rack Charger, que tiene 4 slots dobles de carga, ¿no? Y también lo puedes estar monitoreando mediante Workbench. Y a se le ponen esos modulitos, aquí nada más les puse uno, que es el SBC-AX, este es para las baterías SB900A, hay otros que son para los ADX y para esas baterías, porque tienen una batería propia, o sea, no pueden trabajar con baterías AA. ¿Por qué? Porque su consumo es diferente. Entonces traen una batería que ya es especial para ellos, ¿no? Entonces hay que pedir el módulo específico y se mete en ese rack y se levanta, tiene un segurito, se quita el segurito, se destapa, se mete la batería y se vuelve a cerrar y ahí se puede quedar cargando y tiene las mismas propiedades, ¿no? O sea, si queda cargado y la carga está en 100, pues ya se va a quedar el LED en verde, pero no va a dañar la batería, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas que tenemos con los cargadores y con las baterías que tenemos con Shure, ¿va? Bueno, esa es la parte como del overview, tal cual. Entonces vamos a hablar sobre unos puntos por los cuales eh, utilizar o tener Axient o seleccionarlo en en nuestro, en nuestros riders, ¿no? Gus, ¿quieres platicarnos de ellos? Así es. Muchas gracias, Pravda. Bueno, pues ahora que le hemos dado un repaso al overview de los elementos que componen Axiom Digital, pues vamos a hablar un poco más de lo que es el ecosistema de Axiom Digital y de por qué seleccionamos estos equipos para grandes eventos, para grandes producciones, pues bueno, es alrededor del mundo. El punto número 1, bueno, vamos, primero que nada son 20 puntos positivos del ecosistema de Axiom Digital. Todos estos puntos son muy, muy importantes. La verdad es que no están ordenados según una jerarquía. El ecosistema de Axiom Digital, pues siempre puede trabajar con unos elementos u otros y en conjunto pues se vuelve algo muy poderoso. Vamos a hablar de ellos. En el punto número 1 tenemos el AD4Q como elemento, y ese solo equipo, solo ese elemento tiene el punto positivo, tiene varios puntos positivos, pero de los que cabe recalcar es que tiene la posibilidad de trabajar en Quadversity, y entonces con esto vamos a poder cubrir y expandir nuestras áreas de cobertura de una manera, pues vamos, mucho más amplia, ¿no? Es un punto muy, muy positivo, y también por sí solo ya cuenta con la detección de interferencias. Entonces recordemos que el hecho de que te avise el equipo que está siendo interferido es un plus bastante, bastante interesante. El punto número 2, en el punto número 2 tenemos el Axiom Digital doble, el receptor doble, que cuenta con la misma calidad de transmisión y audio. Sin embargo, por ejemplo, para compañías de renta nos va a servir para cubrir más eventos, siempre con esa gran calidad que caracteriza Axiom Digital. De esta forma yo puedo tener varios receptores dobles y poder distribuirlos en los diferentes salones, incluso en un mismo evento, o en varios, depende de lo que necesitemos. Se pasó uno. Ok, el punto 3. En el punto 3 encontramos varios elementos. Sin embargo, en conjunto, un receptor cuádruple o doble, más una XT600, más un Showlink, vamos a encontrar como punto positivo la detección de interferencias, sumado con el cambio automático de frecuencias y
como resultado vamos a obtener la evasión de interferencias. Y esto nos va a ayudar a poder tener nuestra señal bastante segura. Entonces, recordemos que son avisos oportunos en el receptor y también si tenemos Workbench conectado, pues son avisos que nos van a estar indicando que quizá haya que hacer algún movimiento. En el punto 4 tenemos igual varios elementos, como es el transmisor ADX, sumado con el trabajo que hace Showlink y con el receptor que tengamos. Este punto positivo es bastante importante porque habla de un cambio automático de frecuencias. Hay que hacer una configuración previa, sin embargo, una vez que ya están las frecuencias de backup, nosotros nos podemos quitar de la preocupación porque siempre vamos a tener este cambio automático sobre frecuencias limpias todo el tiempo. Y recordemos que no es necesario tener todos los elementos del ecosistema para tener el cambio automático de frecuencias. O sea, se puede hacer de cierta manera manual con algunos elementos menos. En el punto 5 tenemos el transmisor ADX2FD y su punto positivo es el combining. Recordemos que en el receptor tenemos la posibilidad de seleccionar cómo va a trabajar este transmisor. Si como un transmisor ADX que va a tener la posibilidad de tener un cambio de frecuencias de manera remota, o además de eso vamos a trabajar con un SPER del SPER, es decir, una frecuencia de backup que también puede tener su propio backup. Y entonces aquí es donde viene el punto 6, porque al sumar a este elemento lo que es el Showlink y el AXT600, pues vamos a tener la capacidad del combining sumada con un monitoreo remoto y sumado con un cambio automático de frecuencias. Entonces, imagínate que tienes, no sé, 20 frecuencias de backup. Esto resultaría en que tienes 2 frecuencias con capacidad de tener el audio en simultáneo, es decir, los 2 receptores, con la capacidad también de cambiar por el número de frecuencias de backup que tengas. Entonces, se vuelve un sistema muy robusto con el SPER del SPER del SPER. Aquí ya no, lo único que te detiene, quizá, es el espacio en el espectro electromagnético. Por aquí nos pregunta Samantha, cuando usas el Quadversity, tengo entendido que puedes conectar tanto antenas pasivas como activas. Cuando mezclas antenas pasivas con activas en este modo, la alimentación vías no afecta a las antenas pasivas. Gracias. Sí, Samantha, es correcto lo que anotas. La antena vías, esa alimentación para que funcione el amplificador de señal de la antena, no afecta a las antenas pasivas. Hay posibilidad de apagarlo en el Axient digital, sin embargo, no va a afectar a tus antenas. De hecho, perdón, también hay manera de apagar el BIAS con el distribuidor de antenas, el que vimos hace ratito. Ese también tiene la opción de apagar el BIAS, digo, en el caso de tener antenas pasivas y no queremos tener el BIAS encendido, lo podemos utilizar ahí, o precisamente del receptor del Axient digital, ahí tenemos la opción de apagarlo, ¿no? Sí, es correcto. Es correcto. Ok, en el punto 7 tenemos el modo Switched Redundant.
Este modo de trabajo de Axiom Digital a mí me encanta porque podemos evitar estar cargando con un switcher y que de pronto, chin, se me olvidó el switcher en casa, ¿no? Para poder conectar todos estos dispositivos. Simplemente hacemos el ajuste en la configuración del equipo y vamos a tener Dante y control, Dante en redundante y el control por separado, o control y audio Dante en cualquier conector de mi Axiom Digital. Nada más es un clic. En el punto número 8 está el XT600. El punto positivo más grande que yo veo es el monitoreo continuo de frecuencias de backup. ¿Y esto por qué es? Porque a lo mejor no tengo este sistema, imagínense que no lo tenemos, pero que nos dejan una lista de 10 frecuencias de backup. ¿Cómo voy yo a tener la seguridad de que efectivamente esas 10 frecuencias que voy a tener en la lista de backup, en un papel escrito, cómo voy a tener la certeza de que estén limpias en el momento adecuado para poder hacer un cambio de frecuencia? Es imposible, necesito yo estar escaneando y monitoreando qué es lo que sucede en todas esas frecuencias de la lista que me dejen. Si yo tengo una XT600, yo simplemente me quito de esa preocupación, porque el equipo, en cuanto recibe la lista de frecuencias en el momento del deploy, va a empezar a monitorear todas estas frecuencias que son de backup y que no están siendo usadas por ninguno de mis equipos. De esta manera, cuando surge una interferencia y se hace un cambio de frecuencia, yo estoy seguro de que esa frecuencia que me va a entregar el administrador AXT600 está completamente limpia y ha venido estando limpia desde hace bastante tiempo porque lo monitorea de manera continua. En el punto número 9 tenemos el ShowLink AD610, que pues es el enlace con los diferentes elementos del ecosistema Axiom. Este equipo tiene la capacidad incluso de adaptarse en ambientes de RF con mucho ruido. Podemos entrar y modificar su configuración para que trabaje con una potencia más alta. Y esto pues no solo es un punto de acceso para todos los transmisores, sino que también una vez que está integrado al ecosistema, va a elevar el nivel de control a otro punto. En el punto número 10 tenemos AD1 más AD1. Porque recuerden que los receptores los podemos colocar en un modo que se llama Selection para poder tener un audio de backup sin interrupciones. Aquí ocuparemos una Y para enviar el audio que estemos captando de un micrófono lavalier o de un micrófono para, pues no sé, un Beta 98 quizá, para una trompeta. A lo mejor es alguien muy importante y necesita tener un backup en el momento. No hay forma de que alguien entre al escenario y haga un cambio de body. Nosotros podemos entrar al menú de configuración, colocar el modo Selection y pues bueno, utilizando dos bodies vamos a poder tener el audio de backup. En el punto número 11 tenemos que, bueno, son 4 canales en un espacio de rack. La verdad es que es una maravilla poder tener más en menos espacio, porque de esa manera todo se vuelve más portátil. Incluso llegando al punto de que las mismas compañías de renta envían sus equipos rentados pues para alguna producción y se los llevan en el vuelo. Entonces lo único que necesitan es un Pelican, y en un Pelican bien pueden caber 2 receptores de 4 canales y
pues, o sea, ya se está llevando 8 canales en un espacio bastante reducido. En el punto número 12 tenemos los presets de configuración de Wireless Workbench, en donde vamos a poder crear ajustes y guardarlos, la cantidad de ajustes que tú quieras, todos los necesarios, y los llamas de una forma muy sencilla para poder acelerar todo el tema de cambios de transmisores. En el punto número 13 tenemos la conectividad completa, porque cuando hago un cambio en Workbench o en el receptor, el cambio me aparece automáticamente en los demás dispositivos. Entonces, la verdad es que la conectividad del sistema sí es esencial para poder tener todo en orden. En el punto número 13 tenemos, me pasé uno, no, 14, punto número 14, tenemos la coordinación de frecuencias desde el AXT600 o con Wireless Workbench. Con cualquiera de los dos podemos hacer una coordinación completa. Sin embargo, cuando integramos Workbench, volvemos la energía invisible de RF en una gráfica. Entonces eso me va a permitir trabajar de una manera mucho más cómoda. En el punto número 15 tenemos los cargadores SBRC, que la verdad son una maravilla, simplemente con el módulo correcto para la batería que necesitas cargar, que puede ser la batería de los Axient Digital que conocemos, batería de Axient Digital X y pues bueno, los demás transmisores que tenemos como ADX para handheld y por supuesto la batería del mini body pack. En el punto número 16 tenemos los cargadores SBC220 y SBC240 que aumentan también la conectividad de este ecosistema. Ahora podemos estar monitoreando desde mi computadora cómo va la carga de estos equipos. Entonces, algo muy importante con estas bases de carga es que no tengo que apagar mi transmisor, simplemente lo pongo a cargar así como lo recibí del artista, y cuando el artista me lo pida o el productor me diga, oye, el micro, lo voy a sacar del cargador y lo voy a entregar. El transmisor se enciende en automático. El punto número 17 es ADX2 y AD2, en donde ya vimos gráficamente, tenemos un switch, un botón para el talkback del artista. Para pues bueno, todos aquellos artistas que requieren de un talkback en el escenario, podemos limpiar un poco el escenario y ofrecerlo en el mismo dispositivo del micrófono. Punto número 18, el ADX1M, que es un body miniatura. Para el artista que no le gusta un body de tamaño normal, simplemente porque le estorba en su atuendo o en el acto, esto puede funcionar bastante bien. En el punto número 19, como elemento general, Axient Digital, en cuanto a recepción y transmisión, tenemos el modo estándar y el modo HD, que de por sí ya es, o sea, son puntos positivos que proveen una adaptabilidad en cuanto al número de canales que necesitemos según la exigencia del evento. Y punto número 20, tenemos como elemento pues todo el conjunto de equipos, Workbench, receptores, transmisores, ShowLink y el gestor de espectro para brindar pues la máxima seguridad a la hora de un show. Al final de todo esto vemos que
gracias al tema de que están en red, el mismo software nos va a avisar que hay una actualización. Entonces, vamos a tener todos los elementos del ecosistema actualizados a la última versión gracias a Sure Update Utility, el software que nos va a estar avisando de estas actualizaciones. Y pues bueno, la verdad es que no hay mejor ecosistema de productos de microfonía inalámbrica que los de Shure con Axion Digital. No sé si quieran hacer alguna pregunta, Pravda, algún Exacto. comentario. Pues bueno, aquí sería ya, ahora sí que nos den sus comentarios, preguntas, y con gusto las respondemos. Dejar si hay por aquí algo en el chat. Mira, aquí hay preguntas. Eh, dice, saludos, con el procesador Axion me ahorro comprar un compresor y un ecualizador gráfico. No, Axion no procesa, no tiene procesadores de dinámica ni nada de eso. O sea, no es un procesador de señal, sino es un receptor, o sea, es un transmisor y un receptor, ¿no? O sea, no tiene procesadores de dinámica, ¿no? Entonces, Uh -huh. si lo que quieres es ahora sí que ecualizar y comprimir eso, sí necesitarías pues tener una consola o algo que vaya en la cadena para que tú puedas procesar la señal, ¿va? No sé si por acá hay ya otra Por pregunta. aquí hay otra pregunta de Samantha. ¿Cómo cambias el rango de frecuencias en el transmisor AD2 o ADX2? Esa es buena. Ahí está. El, Esa es buena. No sé si se la respondemos en pues es privado. que es más como un rollo de menú de servicio, pues. O sea, hay varios pasos ahí que hay que hacer. O sea, sí está como complejo explicártelo porque sí necesitaría que lo vieras, ¿no? Sí se puede, sí, claro, pero son pasos que tienes que hacer, combinaciones de teclas ya sea en el micrófono o en el body pack, pero o sea, de que se puede. En el receptor, bueno, es muy sencillo, vas a la parte de configuración del dispositivo, en la parte de radio, en la parte de radio vas a la parte de banda y en la parte de banda ahí cambias la banda que va a ver el receptor, ¿no? En la parte de los micrófonos y body pack, hay que apagarlo, hacer una combinación de teclas ahí que es como arriba a la derecha y no me acuerdo qué otra cosa, prenderlo y al hacer ese tipo de combinaciones entras a otro menú, que en ese menú hay que hacer otras cosas, o sea, poner un password ahí y no sé qué tanta cosa, y después ir a la parte de radio. No está tan a la mano ese tipo de menús porque sería muy sencillo desconfigurar los equipos. Ahí tienes todo lo que el micrófono hace, ¿no? Qué rango ve, qué banda, qué potencias, todo. Entonces, por eso son menús que están ocultos y es delicado trabajar dentro de ellos, ¿no? ¿Qué otra distancia óptima de desempeño? A ver, ¿la distancia óptima de desempeño tiene algún límite? Gustavo nos pregunta eso. Ahora sí que tu tocayo, Gus. En tocayo. Sí, sí, así es, Gus. Bueno, obviamente todo tiene un límite. Definitivamente, este, pues no sé, la verdad es que solo el universo es el infinito, y eso quién sabe. Aquí hay una suma de elementos que podrían provocar que no te puedas alejar mucho. Entonces, el desempeño del equipo va a ser el mismo a 10 metros o a 100 metros, siempre va a transmitir los 10 miliwatts o los 2 miliwatts que tú le configures. Entonces, ¿de qué va a depender que esa potencia que está radiando sea enviada al receptor y que no haya pérdidas? Bueno, la verdad es que van a existir pérdidas, siempre existen. Sin embargo, hay una forma de preservar esa energía, bueno, de recibirla y captarla lo mejor que se pueda. El primer elemento es la línea de vista, que no haya bloqueos, que no haya pantallas de LED, que no existan, pues,
tantas estructuras metálicas como cada vez nos piden más en los eventos. Hay que cuidar la línea de vista, eso es lo principal. Después de eso, estaríamos hablando de las antenas. Usar la mejor antena para tu aplicación. Si necesitas que hablemos de antenas, pues por ahí hay algunos webinars ya en YouTube, como para que le des replay. Si no, por favor, ahí está el contacto de Pravda. Por allí yo también he compartido mis datos de contacto en otras ocasiones para poder platicar más a fondo. Hay que cuidar las antenas, la posición de las antenas, hay que cuidar el cable de la antena que no esté dañado. Recuerden que son cables que traemos en Touring y entonces es montar, desmontar X número de veces a la semana, X número de veces al año y se va desgastando el cable, se va dañando y entonces al final termina por no funcionar. Y si tenemos un cable de antena que hemos trabajado por 10 años, la verdad es que lo mejor es cambiarlo. Después de eso están las configuraciones en el distribuidor de antenas, si lo tienes, y si no, en el receptor. Hay que cuidar cada uno de esos puntos para tener una recepción óptima. Y entonces ahora sí, poder garantizar que la señal de mi transmisor funcione a 300 metros o a 350 metros, como lo hemos visto en los videos de las pruebas que hace Shure, en los estadios o en las arenas. Básicamente es todo eso. Aquí tenemos otra pregunta. Dice Ivonne que si cuando dices 4 canales, te refieres a que puede tener 4 micrófonos. Sí, es correcto. Un receptor cuádruple cuenta con 4 canales de recepción, en donde puedo sincronizar en cada uno de ellos 4 micrófonos diferentes. Sin embargo, no nos quedamos allí, porque recuerden que Axient Digital cuenta con la opción de tener algo así como unos slots de memoria. Entonces, imagínate que llegas al primer receptor, en el primer canal sincronizas tu primer micrófono. En ese mismo canal de recepción tú puedes ir sincronizando más transmisores, que ojo, no pueden ser ocupados al mismo tiempo, pero van a estar ya registrados en el receptor para que cuando los use uno por uno u otro, simplemente el audio pase como si nada. Y yo no voy a tener que estar corriendo a sincronizar cada vez que hago un cambio de micrófono. Si de eso se tratara, estaríamos hablando de tener 8x4, 32 transmisores sincronizados a un solo receptor cuádruple. Esa sería su capacidad máxima en algún evento que lo requiera. Exacto. Y aquí tenemos otra pregunta de José Álvarez. Dice, ¿cuántos showlinks se pueden utilizar en la red y cómo sería el funcionamiento de los mismos al trabajar en esta red? José, ¿cómo funciona esto? Pues se conectan, o sea, se conectan hacia la red, puede ser a un switcher, o sea, tendrás que tirar el cable de red. Cada showlink puede ver 16 dispositivos, o sea, 16 micrófonos, pero por ejemplo, están obviamente limitados a cierta área. Entonces, vamos a suponer que tienes varios metros o varios salones en donde quieras controlarlo, entonces tú pones uno. Después tiras tu cable de red al otro salón, lo conectas y la propia red lo va a ver. O sea, se configuran, en ese sentido se configuran solo, ¿no? Y mientras tengas un dispositivo que esté generando DHCP, lo puedes estar, se configura solo, o en todo caso, ponerle un IP manual, ¿no? Pero básicamente se conectan y todos los equipos vienen con el DHCP automático y entonces si tú lo conectas, pues básicamente va a funcionar, ¿no? Al menos de que ya le hayan metido mano y le hayan cambiado el IP, pero pues una vez cambiado el IP, te metes en modo manual
y se lo vuelves a cambiar y ya, ¿no? Así es como trabaja. Realmente la manera de trabajar del Showlink es muy sencilla. El protocolo Zigbee es muy noble, entonces puede mm, ahora sí que conectarse prácticamente de manera automática, ¿no? O sea, no hay gran configuración que hay que hacerle. No sé si te ayudé a resolver esa duda, ¿no? Y también recuerda, José, que recuerden que les mencioné algo de los avisos oportunos. Es decir, que para este elemento la verdad es que tampoco se limita, porque Showlink me va a estar mostrando en Workbench, en el receptor también, cuando la señal de comunicación con mi transmisor empiece a decaer. Entonces eso me va a permitir también determinar en dónde colocar el segundo Showlink. Entonces, hablamos de que es un protocolo que trabaja en 2.4 GHz, una frecuencia alta en comparación con las frecuencias con las que trabajamos con los inalámbricos. Entonces, no sé, quizá unos 50 metros, 70 metros, con muy buena línea de vista, va a funcionar bien, muy bien. Y imagínate que llegas a ese límite de los 50 metros y allí te empieza a fallar. El receptor te va a avisar, en Workbench lo vas a poder ver y te va a salir una alerta de que hay una baja en la comunicación, en la señal con Showlink del transmisor. Entonces, simplemente es agarrar y agregar un segundo Showlink para ese sistema. Si tú necesitas más distancias, pues simplemente te vas alejando más y empiezas a determinar en dónde está el siguiente punto de caída para que durante todo el recorrido de lo largo donde ubicaste tu Showlink tengas la cobertura y tengas la confiabilidad de que cualquier interferencia se va a resolver con un cambio de frecuencia automático. Exacto. Entonces, eh, pues bueno, no sé qué más. eh, no, pues de qué a ti, José. Ivonne igual, Samantha igual. No sé si haya alguna otra pregunta, comentario, sugerencia. Si no, en teoría se nos acabó el tiempo hace 15 Acabó el minutos. tiempo hace un rato. Pero, pues bueno, es que aquí la verdad uno se clava en la explicación y, pues la verdad todo esto es con bastante gusto, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, pues vamos cerrando esto, Gus, ¿te parece? Muchas gracias a todos, muchas gracias Manuel, saludos, gracias a todos por acompañarnos y estén pendientes del siguiente webinar o de la siguiente entrevista. Exacto, el siguiente webinar el miércoles, los miércoles nos toca a nosotros que somos de la parte de Pro Audio, el siguiente voy a dar algo sobre Dante, después creo que vas a dar uno tú, uno Gus, o damos uno juntos en 15 días, Sí, pero me bueno, parece bien. acuérdense, Manuel, un abrazo Manuel, este... ya hasta se me olvidó lo que te estaba diciendo, mano. Ah, sí, ya, que el siguiente miércoles es el de Dante y después damos otro, Gus y yo. Este viernes eh, vamos a dar una plática con Viernes del Auditor Nacional. O sea que este viernes va a estar Viernes e Iván de Lunario y del Auditor Nacional. Pues vamos a estar platicando Sí, no sobre se lo pierdan. pues, sobre en general, sobre sus experiencias y todo, ¿no? Entonces, pues también los invito a que estén. Y acuérdense que los miércoles, ahora sí que es miércoles de Pro Audio, entonces estamos pues pensando qué temas darles y bueno, espero que todos les sean de utilidad y les agrade, ¿no? También ahí están nuestros datos, está la página de Shure México, en Facebook, está mi Facebook, el Facebook de Gus. Estaría perfecto, increíble que nos mandaran ya sea en inbox o lo que sea, pues sus comentarios y Sí, también qué temas les gustaría a ustedes, ¿no? Porque nosotros también, envíennos eh, retroalimentación. exacto, nosotros también tenemos una idea de qué dar, cómo dar, pero
siempre hay una mejor idea o una idea nueva, ¿no? Entonces, sería genial que nos digan, oye, a mí me interesaría esto, y tratar de nosotros de desarrollar ese tipo pues de pláticas, ¿no? Pues para que no haya más dudas o para resolver, ¿no? Cualquier cosa. Y más ahorita pues que desafortunadamente no tenemos equipos girando en shows ni nada de eso. Entonces, pues siempre está bien mantenernos actualizados y estarle dando un refresh a las cosas, ¿no? Entonces, pues acuérdense, los miércoles vamos a estar dando aquí nosotros nuestras pláticas, y este viernes va a haber una plática también, pero con la gente del Auditorio Nacional acá de México. No se lo pierdan. Muchas gracias, Pravda. Muchas Siempre gracias, Gus. Un abrazote. Gracias un por el abrazo. tiempo a todo esto. A todos ustedes, gracias por estar aquí. Y pues ahora sí que les mando un abrazo. Cuídense mucho. Acuérdense que cuidándonos nosotros, cuidamos a los demás. Y pues nos vemos próximamente.